¿Cómo están? Soy Marcos Domínguez, creador de este espacio que se llama Sonceras Abiertas de América Latina, que salió a la luz en 2017 básicamente a través de artículos escritos y que hoy inaugura este nuevo formato, el formato de podcast. Un formato donde vamos a pensar de manera ampliada y con otro estilo narrativo muchas de las temáticas que ya venimos tratando de entender en los artículos que regularmente publicamos en sonceras.com.ar, nuestro sitio web. Y en este podcast vamos a tratar de ordenar, de concatenar algunas ideas, un pensamiento en voz alta, para preguntarnos por la época, por esta época. La pregunta por la época que vivimos los argentinos y las argentinas es entonces también la pregunta acerca de cuáles fueron las transformaciones que tuvieron que ocurrir en la sociedad argentina para que un anarcocapitalista conduzca el poder ejecutivo de la nación. Este podcast trata de esos cambios que ocurren en el país del dólar blue, donde se fue consolidando también una sociedad blue, podríamos decir. Una sociedad cuya larga marcha vamos a tratar de alguna manera de cartografiar en este podcast. Una sociedad que habita y habitó un afuera. Ese afuera de la política que se fue ampliando cada vez más, mientras la política, el mundo politizado, se iba reciclando fundamentalmente en autoengaños. ¿Quiénes componen el núcleo duro de Milei? ¿Cuán volátiles son sus votos duros? ¿Por qué es que eligen creer quienes creen en Milei? ¿A qué sociedad le habla Milei y a qué sociedad le habla la oposición? Para responder todas estas preguntas tenemos que volver a la pregunta inicial. ¿Qué es una época? ¿De qué está hecha una época? ¿Se puede entender la época desde el presente? La respuesta obvia es que no. Por este motivo, hay que buscar el fermento de los desajustes que vivimos hoy en algo que no comenzó ni con el libertarianismo ni con el papá de Conan, sino mucho, pero mucho antes. En este espacio nos jactamos de hacer sociología de coyuntura. Y hacerla conlleva como desafío de identificar, por ejemplo, si los hechos sociales que le dan origen a otro hecho, ese hecho hoy es Milei, permanecen o no. ¿Es posible un mileísmo sin Milei? En un escrito del año 2021, cuyo enlace dejamos en la descripción de este podcast, ese escrito se llama ¿Cómo evitar una crisis de representación?, sostuvimos que todos aquellos que nos dedicamos al comentario político estábamos en un problema casi epistemológico para explicar lo que se denomina las derechas. Es decir, que prioritariamente esas derechas se explicaban por el resultado de sus acciones, pero existía también una ceguera muy grande para comprender las causas, las bases y los componentes sociales, los problemas colectivos que le daban sustento a esos grupos políticos. Desde Macri a Vox, desde Trump a Bolsonaro, desde las colectas de Santi Maratea a la prédica libertaria de Milei. Hecha esta introducción, los invito a que repasemos un poco la historia para entender esta nueva hegemonía de las ideas liberales. A lo largo de las últimas 4 décadas, la erosión de los clivajes que organizan la conversación pública y las identidades políticas en la Argentina tuvieron sus ciclos, sus stop and go, digamos. De los 70 al alfonsinismo, del menemismo al kirchnerismo, con una trágica parada en los boxes de 2001. Del macrismo al nunca nacido albertismo, Argentina solo fue realmente leal a una cosa: a la intensidad. El extraño caso de Milei como opción presidencial y como presidente en definitiva, quizá no es tan extraño, porque creció a caballo de ese rasgo sociológico, de esa lealtad con la intensidad que llegó a los bordes y le pidió el reseteo al sistema. Es en este sentido en el que podemos decir que Milei es un instrumento de este estado de cosas. Es el botón rojo
y en este podcast vamos a tratar de entender por qué es el botón rojo, yéndonos unas décadas hacia atrás. Lo cierto es que en la Argentina la pobreza y la exclusión han crecido ininterrumpidamente desde 1976. Ese modelo de industrias protegidas que funcionó entre 1945 y 1975 fue desmantelado por la dictadura militar. Una dictadura que tenía un proyecto de apertura liberal de la economía, que también vale recordar que se ejecuta vía terrorismo de Estado, y gesta un conjunto de condicionamientos macroeconómicos y culturales que permanecen hasta el día de la fecha. En los 70 se cocinó a nivel mundial un rechazo al Estado, a las burocracias y en muchos sentidos al trabajo en la fábrica, a la producción local y localizada. Ese fue el sello de la dictadura, que nos llevó a sangre y fuego del país productivo al país de servicios. Nos llevó de las obras de infraestructura a la plata dulce y a la multiplicación ominosa de la deuda externa que va a heredar Alfonsín. La dictadura hizo su trágica y final parada, en 1982, con la Guerra de Malvinas. Una guerra que termina en una derrota, y una derrota que se instala en la intersección entre el más brutal terrorismo de Estado y 2 décadas de intensificación de saqueo económico, social y cultural. ¿Qué significó la derrota en Malvinas para el conjunto del pueblo argentino? ¿Hubiese sido posible un neoliberalismo tan extremo, el más extremo de la región, sin mediar esta corrosión de la autoestima nacional que produce la derrota en una guerra? ¿Cómo es que encuentra asidero, 10 años después, la idea entreguista de que nada propio, nada que deba ser del Estado, permanecerá en manos del Estado? Que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Malvinas, por supuesto, es un tema en sí mismo que trataremos seguramente en otro podcast, pero es importante mencionarlo como antesala de lo que va a ser la primavera de la socialdemocracia alfonsinista en la década del 80. Una democracia que afortunada, pero también destartaladamente, vuelve al país. Una democracia que, sin embargo, no curó, no alimentó y no educó como había prometido, generando otra profunda desilusión. El divorcio entre la democracia y una economía viable fue el sello de este período, donde ese sistema institucional con respirador artificial caminaba por las calles argentinas con excesivo vértigo institucional. Es decir, todavía estaban los militares golpeando la puerta para que les devuelvan la pelota. ¿Qué se ha venido a esta unidad militar y no a la suya anterior? Son problemas tácticos que no Tal vez vienen la proximidad de la frontera con Brasil y con Uruguay, por si vienen mal las cosas. Usted creo que no conoce el espíritu de los asturianos. ¿De qué parte de...? Sí, claro que lo conozco. Bueno, no hay retirada para un asturiano. Esta etapa desemboca, hiperinflación mediante, por supuesto, en el menemismo. La partera de los años 90, entonces, es otra vez la desilusión. Los años 90, esa década que amamos odiar, es una década cuyo paisaje está magistralmente plasmado en un libro que solemos recomendar mucho, que se llama ¿Qué hacemos con Menem?, de Martín Rodríguez y Pablo Tauzón, un libro que vamos a tomar como referencia para pintar un poco esta década, la década de los 90, donde la justicia social como concepto va a ser reemplazado por el fomento al consumo, por lograr la estabilización monetaria. Es que el menemismo no busca hacer a la sociedad más justa, sino que lo que busca es hacerla más gobernable. Por eso podemos decir que el menemismo no va a inventar la desigualdad, la va a profundizar, pero con gobernabilidad. Ese concepto que termina siendo el nuevo fetiche político de una Argentina
demasiado astillada. Menem, a diferencia de Alfonsín, fue de alguna manera un torbellino de voluntad, de decisiones, un aceleracionista argentino, un neoliberal plebeyo, quizás hasta demasiado plebeyo para los propios neoliberales, uno que siguió educando a la sociedad, como antes lo hizo la dictadura y como también hoy lo hace Milei, en el mantra de que vivir sin Estado es lo mejor que le puede pasar a los argentinos. Y es así como Menem va a buscar, pero también va a lograr que el sacrificio social tenga consenso. Lo cierto es que el proyecto ultraliberal de la dictadura se termina de sedimentar, se termina de consolidar en los años 90, con Menem. Ese argentino sufriente que cada vez espera menos de la política y que va a ingresar, esta vez a través del voto, Menem es votado en 2 oportunidades, en los huracanados vientos de una nueva disciplina olímpica de supervivencia, que es la de enfrentar lo adverso de manera aislada, solo. Habitar un país desintegrado donde los fracasos van a ser siempre un problema de uno, un problema individual, por no estar lo suficientemente preparado para competir en condiciones de libre mercado. El sociólogo y antropólogo Pablo Semán incorpora un concepto que vamos a tomar, que es el concepto de mejorista. Dice Semán que un mejorista es quien cree que la idea del progreso personal es posible, pero que se basa exclusivamente en el esfuerzo individual. Es decir, el progreso personal, desde este punto de vista, no va a tener ningún lazo con lo comunitario. Lo común, el mundo fundado en lo común, se va a diluir en la medida de que el individuo vuelve a ocupar el centro de la escena. Por eso, dice Semán, la categoría de emprendedor no es una categoría meramente económica, sino que es centralmente moral. La gente de bien, que no permite que nadie le regale nada. Sin embargo, podemos decir de alguna manera que esa pulsión, que ahora se presenta en forma de mejorismo, como lo indica Semán, late ya desde hace tiempo en la Argentina. Y se activa cuando la política no ofrece un proyecto que anude democracia y economía. Es decir, un proyecto perdurable en el tiempo, que esté fundado de alguna manera en el bien común. En este sentido, podemos decir que Menem lideró un proyecto, condujo una época, y que no inventó, pero que sí agravó de manera profunda, la decadencia estructural inaugurada por la dictadura militar y por el desastre económico del alfonsinismo. Esos fermentos, acumulados desde 1976, como venimos narrando, son los que van a terminar estallando las manos inoperantes del gobierno de la Alianza, en diciembre de 2001. Un gobierno compuesto fundamentalmente de radicales y progresistas que se oponían a Menem más desde lo estético que desde lo programático.